Buenas tardes. Bueno, vamos a decir unas cuantas burradas que vienen en el libro, al hilo de un título que se me había ocurrido para esta intervención, que era «¿Tú eres pseudociencia?» No, pseudociencia eres tú. Bueno, voy a ver cómo puedo argumentar esto. Desde hace un tiempo hay se están produciendo una serie de cambios que nos hacen presagiar que algo importante se está moviendo en las cocinas de las psiquiatrías y las psicologías. Por ejemplo, dentro de unos días, Robert Whittaker va a ir como cabeza de cartel a un congreso de psicólogos. Yo creo que esto hace un tiempo pues, quizá hubiera sido impensable. Y nos hacen pensar en que una fina línea de discurso se está produciendo, se está creciendo y está cuestionando aquello que las psiquiatrías y las psicologías daban por supuesto. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y del otro lado nos encontramos siempre con las mismas atrocidades. Por ejemplo, no hay nada mejor que ir a un servicio de psiquiatría para darse cuenta de lo rancio, lo carca y lo retrógrado que es, ¿no? Yo creo que entrar en un servicio de psiquiatría debe producir la misma sensación que entrar en el plató del Cascabel. Pensamiento único, donde el tema de más allá de neuronas, circuitos y chispas queda abolido, todo lo relacionado con lo humano, y se ataca de manera enfurecida, ¿no? Hace poco el Colegio de Médicos de Valladolid pasó una circular donde ponía que se criticaban lo que llaman pseudociencia y que lo iban a perseguir, ¿no? Entonces, es curioso porque siempre que hay algo relacionado con una reforma se produce un movimiento contrario y surge, en este caso, bajo el paraguas de la ciencia, en forma de una especie de caza de brujas. Presentando una especie de psiquiatría limpia, poseedora de la verdad, virginal, que solo pare hijos en forma de datos y por intermedio del Espíritu Santo de la evidencia. Del otro lado estaría una otra psiquiatría que extrañamente tendrían el gusto por aplicar técnicas pseudocientíficas a sus pacientes, ¿no? Tendrían el gusto perverso por aplicar tratamientos ineficaces a sus pacientes, ¿no? Entonces, digamos un poco desde este planteamiento, si lo vemos desde aquí, prácticamente no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, como decía, hay una fina línea de discurso que está criticando lo planteado por los mandamases de las psiquiatrías y las psicologías y a la vez hay una gran cantidad de estudios que están argumentando con las mismas herramientas aquello que las vertientes más oficialistas habían propuesto. Entonces, me interesaba un poco plantear la idea de ciertos mitos o ciertas cosas que se han dado por supuestas desde siempre, con el paso del tiempo en qué han quedado, ¿no? Por ejemplo, el DSM, que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que en su tercera versión, en 1980, fue un golpe de Estado. Los golpistas, que eran una cuadrilla de psiquiatras biologicistas, nada representativos de la psiquiatría en aquel momento, porque el 90 y pico % de los integrantes de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, eran psicoanalistas. Entonces, en aquel momento, digamos que una serie de psiquiatras biologicistas que pertenecían a universidades y se dedicaban a hacer estudios para los laboratorios, etcétera, que jamás habían visto un paciente, de repente se les ocurre la brillante idea de hacer un manual diagnóstico. En un primer momento, con el único fin de dotar a la industria farmacéutica de una serie de criterios sencillos y simples para que pudieran argumentar ante las agencias de regulación de los medicamentos, los fármacos, la eficacia de los fármacos que iban sacando. Y, por otra parte, el tema de las aseguradoras.
Entonces, esto que en un primer momento surgió como algo que tenía digamos, una utilidad muy concreta, se acabó extendiendo y se acabó imponiendo a los clínicos que no habían pedido el manual y al final pues, se vieron con la obligación de tener que utilizarlo. Este manual se dice que es ateórico, ¿no? Y ateórico, bueno, está muy bien si entendemos que ateórico es biomédico, porque en el manual existía una definición de trastorno mental, aún a día de hoy no existe ninguna, en aquel momento sí que se quería plantear una, que era que los trastornos mentales son un subconjunto de los trastornos médicos. Lógicamente, cuando plantearon esto, que era una auténtica aberración, pues se les echaron al cuello y al final la tuvieron que quitar del manual. A día de hoy no hay ninguna definición de trastorno mental y tampoco se sabe muy bien cuándo se separa, o sea, cómo se hace el corte entre la normalidad y el trastorno mental. Por otra parte, digo que biologicista es ateórico, pues el biologicismo es otra teoría, porque en el 2003 la APA reconoció que no existían para los trastornos mentales, bueno, para los trastornos mentales existía una ausencia de lesiones patológicas discernibles y de alteraciones genéticas. Es decir, que todo entra un poco dentro de esta especie de hipótesis, o en el ámbito de la hipótesis o en el ámbito de la teoría. Por otra parte, se dijo que una de las mayores razones para hacer el manual era que había que aumentar la fiabilidad. Es decir, que los manuales anteriores tenían poca fiabilidad, que fiabilidad es cuando dos psiquiatras se juntan con un mismo paciente y uno hace un diagnóstico y otro hace otro. Tiene una fiabilidad alta cuando coinciden los dos diagnósticos. Entonces, digamos que se quería aumentar la fiabilidad, esa fue una de las razones para hacer el manual, y la fiabilidad no solo no aumentó, sino que empeoró. Es decir, que el DSM-3, que reduce el sufrimiento humano, digamos, a su mínima expresión, a unos criterios simplistas, que se había creado con el ánimo de que hubiera un acuerdo entre profesionales, finalmente pues, no produce ningún acuerdo. Y eso que, por ejemplo, hacía todo tipo de trampas, como si un psiquiatra diagnosticaba de TOC a un paciente y otro psiquiatra decía que se trataba de una agorafobia, la coincidencia era perfecta. ¿Por qué? Porque los dos diagnósticos pertenecían a la categoría de los trastornos de ansiedad. A pesar de todas estas tretas, digamos que no consiguieron mejorar la fiabilidad. Por otra parte, se dice que está basado en una gran cantidad de estudios. Bueno, por los estudios en los que está basado el DSM-3 se reducen a 6 páginas. 6 páginas que vienen al final del manual y que, bueno, uno puede tener la idea, ¿no?, de que bueno, no entraban en el manual, la habrán publicado en cualquier otro sitio. Bueno, pues no hay ninguna publicación al respecto. Es decir, 500 hojas dedicadas a los trastornos mentales se sustentan en 6 hojas de investigación científica, que consistía esta investigación en mandar cuestionarios a los miembros de la APA. Claro, uno puede pensar y dice, bueno, es que igual no entraban en el manual, no había espacio para poner más cosas. Bueno, pues después de estas 6 hojas vienen otras 9 hojas dedicadas a poner todos los títulos, todos los cargos ostentados por los participantes en dichas encuestas, violando un principio básico cuando se hacen encuestas, que consiste en no revelar precisamente la identidad de aquellos que habían participado en ellas. Es decir, que esto nos presenta, por así decir, una visión de cuál era el verdadero fundamento del DSM, que se trataba de mostrar cómo los mandamases o aquellos que estaban en un lugar de poder trataban de generar una cierta corriente de opinión, más que los estudios científicos. De hecho, el propio creador del DSM dijo años después que era verdad que el DSM-3 no estaba sustentado por ninguna investigación científica. Así nos encontramos con atrocidades del estilo, por ejemplo, el trastorno esquizoafectivo, no sé si lo habéis leído, pero se dice que uno puede tener un trastorno esquizoafectivo a pesar de que todavía no se sabe muy bien en qué consiste el trastorno esquizoafectivo. O, por ejemplo, la retórica de los trastornos de la personalidad, donde uno puede tener un trastorno de la personalidad no especificado a pesar de que no cumpla los criterios para ningún trastorno de la personalidad conocido, ¿no?
Es decir, que el DSM se basa más bien en una especie de apariencia o aparentar que se trata de algo científico, de como viene en el manual, que se trata de diagnósticos que se hacen en base a la estadística o que se han creado en base a la estadística, cuando la estadística realmente no se usa para nada. Y funciona, es el único episodio en la historia de la ciencia donde se utiliza un método muy riguroso, que es el método de la mano alzada. Es decir, donde se juntan, bueno, el proceso, muchos lo conocéis, consiste en encerrarse varios psiquiatras en una habitación, decidir si existe un trastorno mental o no, y si existe, bueno, pues qué criterios diagnósticos tiene. Por ejemplo, muestro un botón. Le hicieron una entrevista al creador del DSM-3 y le dijeron le preguntaron por qué el trastorno depresivo tenía 5 criterios. Y dijeron, ¿por qué no 4 o por qué no 6? Y dice, bueno, pues está claro, porque 6 son demasiados y 4 son demasiado pocos. Dice, pero bueno, ¿hay algún tipo de investigación que sustente el hecho de que sean 5? Dice, no es necesario, porque 5 es el número perfecto para la depresión. Entonces, bueno, esto respecto al DSM. Respecto a los tratamientos, siempre se ha dicho, en el caso de los neurolépticos, que permitieron la desinstitucionalización. Bueno, pues se han hecho investigaciones, nosotros las recogemos en el libro, donde se muestra cómo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta una vez, que bueno, es una teoría de Whittaker, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la invención del primer neuroléptico, ya se estaba produciendo la desinstitucionalización. Y que era fruto de políticas sociales que se estaban llevando a cabo. En aquel momento no había dinero para mantener a la gente en los manicomios, entonces los estaban sacando fuera. Por otra parte, cuando se inventaron los neurolépticos, siempre se ha dicho que se vaciaron los manicomios y hay muchos países donde la cosa no fue así, sino que la población manicomial aumentó, como por ejemplo Japón, que no se empezaron a instaurar políticas sociales hasta los años 80-90. Por otra parte, el tema del desequilibrio químico en la esquizofrenia, la teoría del desequilibrio químico, siempre se había dicho que en la esquizofrenia existía un desequilibrio químico de la dopamina que los neurolépticos conseguían restablecer. Entonces, claro, de repente se dieron cuenta que el tema del desequilibrio químico se producía en los pacientes que estaban siendo medicados. Entonces, en algún momento se vio que había pacientes que no habían sido medicados y en los cerebros, digamos, el equilibrio químico era absolutamente normal, ¿no? Entonces, se empezaron a pensar que estos cambios que se producían en el cerebro de los pacientes era producto de la medicación más que producto de la enfermedad, que es un poco lo que siempre se había dicho. Entonces, luego venía el tema de las recaídas, que prevenían recaídas, que los fármacos, los neurolépticos prevenían recaídas. Claro, los ensayos que demostraban esto consistían en que los pacientes a los que se les retiraba la medicación se les retiraba de golpe, produciendo un gran síndrome de abstinencia. Es decir, el grupo Cochrane, que es un grupo internacional se dedica a hacer estudios y analizar estudios, análisis y metaanálisis y cosas de estas, que no está financiado por la industria farmacéutica, había planteado, después de estudiar todos los estudios sobre la esquizofrenia, llegó a la conclusión de que eran poco fiables porque tenían una gran cantidad de efectos favorables al fármaco activo. Es decir, rompían el ciego, la evaluación de los resultados era subjetiva, incluían enfermos que estaban en tratamiento y a los que se les retiraba la medicación de golpe, no se indicaba si el fármaco ayudaba a la reintegración social y todos los ensayos eran a corto plazo. Es decir, nunca se miraba más allá de 6 meses o más allá de un año. Entonces, digamos un poco, con todas estas conclusiones respecto al tratamiento de la esquizofrenia, varias voces autorizadas, por ejemplo, hubo una editorial en una revista que se llama European Psychiatry, en la celebración del 50 aniversario de la invención de los neurolépticos,
llegaron a plantear que si después de 50 años de utilización de los antipsicóticos, claro, todavía no estábamos en condiciones de saber si servían para la esquizofrenia o no. Por otra parte, el tema de la demencia. Siempre se ha hablado de que existe una atrofia cerebral, de que los cerebros son más pequeños, la teoría de Nancy Andreasen, de que hay un progresivo déficit de masa cerebral, etc. Digamos que nos hemos tragado todo esto, nos lo han estado contando a lo largo del tiempo y lo que se ha descubierto es que esta disminución del cerebro, por ejemplo, o esta atrofia cerebral, no se produce por la enfermedad, sino que se produce por el tratamiento. Había autores como Peter Breggin, que ya lo habían dicho en los años 70-80. La propia Nancy Andreasen no lo ha reconocido oficialmente, por así decir, sino que en una entrevista en el New York Times declara que es el único lugar donde lo dice. Nancy Andreasen, que es gurú de la psiquiatría, experta mundial en la esquizofrenia, dice que cuanta más medicación te hayan dado, más tejido cerebral pierdes. Es decir, la medicación que puede servir para la crisis a largo plazo acaba produciendo este deterioro. Esto ha llevado a que un autor importante, Pierre Deniker, que junto a Jean Delay introdujeron el primer antipsicótico en el hospital de Saint-Anne, planteaba años después retirar los neurolépticos. Y él decía, los fármacos neurolépticos inducen cambios específicos en el sistema límbico que hacen que una persona sea más propensa a la psicosis. Es como tener un agente inductor de psicosis metido en el cerebro. Esto es lo que se conoce como psicosis por hipersensibilidad, que se hablaba en los años 70 y 80 y posteriormente se ha dejado de hablar de ello. Bien, respecto a los antidepresivos, dos cosas. El tema de la depresión, como categoría clínica independiente de la ansiedad, se gestó precisamente en el momento que se inventaron los antidepresivos, pasando a diagnosticarse la depresión de 100 en 1 millón a 100.000 en 1 millón. David Haley, que en el tema de los antidepresivos podemos considerarlo un amigo, por así decir, decía que la interpretación de los sueños de la psiquiatría biológica era el texto donde se relacionaba la depresión con la serotonina. Bueno, pues estos mismos autores que habían escrito este texto, años después, en los años 70, dijeron que era una especie de teoría que se habían inventado, que no estaba comprobado, que no había manera de ver eso. El propio NIM, el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, en los años 80, antes de la invención del Prozac, ya había dicho que la serotonina no se puede relacionar con la depresión. Sin embargo, esto no frenó al Prozac o la fluoxetina, que se sabe, echó mano de esta idea de relacionar la serotonina con la depresión. Posteriormente se ha descubierto que no es la depresión, o sea, la enfermedad la que altera la serotonina, sino que es el propio fármaco. Irving Kirsch, un autor inglés, cogió todos los estudios que se habían publicado sobre la depresión y llegó a dos conclusiones. Una, que la psicoterapia es más eficaz que los antidepresivos, y otra, que los antidepresivos no son más eficaces que el placebo. Claro, la gente se le echó un poco encima y dijo, pero hombre, Kirsch, ¿cómo haces esto tal? Es que hay una gran cantidad de estudios que tú no has tenido en cuenta. Claro, son los estudios no publicados y que los poseen las agencias de regulación del medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, Kirsch, el bueno de Kirsch, se dedicó a tratar se metió en juicios, pleitos y no sé qué, para que le dieran acceso a esos ensayos no publicados. Finalmente un juez se lo dio. Cogió todos los estudios, los juntó con los que tenía, lo movió en la batidora y le dio, no solo la cosa no mejoró, sino que empeoró. Claro, ¿a quién se le ocurre pensar que las agencias de regulación del medicamento pueden tener ensayos clínicos donde se demuestre la eficacia del antidepresivo respecto al placebo, por ejemplo, y no lo hayan publicado, ¿no? Y eso que se hacen varias trampas. Por ejemplo,
para medir la depresión se utiliza la escala Hamilton. Si tú tienes una puntuación determinada en la escala Hamilton, tienes depresión. Si subes 3 puntos, dejas de tener depresión, ¿no? Entonces, se supone que si te dan el fármaco y subes 3 puntos, pues dejas de tener depresión. El fármaco funciona para la depresión. Hay una trampa y es que uno de los ítems de la escala Hamilton es dormir mejor, o sea, empezar a dormir bien. Y este ítem cuenta 6 puntos. Con lo cual, a ti, si te dan un fármaco mínimamente que sea sedante y empiezas a dormir mejor, a pesar de que todo lo demás sigue igual, dejas de tener depresión, el fármaco funciona. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque normalmente todos los estudios con antidepresivos van acompañados de benzodiazepinas. Claro, la gente se quejaba y dice, pero ¿cómo? Si no sabemos qué es lo que está midiendo qué, pues no sabemos si se debe al efecto del antidepresivo o al efecto de la benzodiazepina. Bueno, por no hablar de la acatisia y el suicidio que producen los antidepresivos, que es donde David Haley tuvo problemas. Yo no me quiero meter mucho en ese asunto, casi le meten a la cárcel. Respecto al TEC, si hemos seguido a David Haley, en el TEC hay que olvidarse de David Haley porque decía que era la penicilina de la psiquiatría, que es ese tratamiento eficaz, seguro y el gran baluarte de la felicidad, sin cerebro, pero feliz. Dos cosas, entonces. Siempre se dice que la efectividad es a largo plazo y que no se produce daño cerebral ni se produce pérdida de memoria, o que si se da, esto es temporal. Bueno, pues los estudios dicen más bien todo lo contrario, que la efectividad es corta y que el daño cerebral es a largo plazo y, así como la pérdida de memoria, dura muchísimos años. Y lo curioso de esto es que lo decían los autores que precisamente hoy en día son los fanáticos, los acérrimos del LaTeX, lo decían en los años 60-70. Es decir, en los años 60-70, bueno, todos estos, los autores que promocionan LaTeX hoy en día, los más conocidos, que tienen prácticamente todos acciones en las empresas que fabrican precisamente LaTeX, donde una máquina de esas en concreto se llama Timatron. Yo no sé qué jefe de servicio en España ¿cómo justificas esto, ¿no? Compro la máquina Timatron, ¿no? Entonces, el asunto es que en los años 60-70 ellos mismos decían, lo tenemos en el libro apuntado, que se producía daño cerebral permanente y que eso era lo que causaba la eficacia. En concreto decían que la imbecilidad reemplaza a la locura. Lo ponían como algo bien, ¿no? Un tío va loco, entra loco, le dan el chispazo y sale imbécil, ¿no? En concreto, Harold Sacken, que es uno de los pocos que ha tenido el valor, después de llevar 30-40 años defendiendo LaTeX, hizo un macroestudio para ya reafirmar LaTeX, con cientos y cientos de pacientes a los que les dio TEC, y se dio cuenta de que todo lo contrario de lo que había estado sosteniendo durante 30-40 años. Es decir, que la eficacia, todos los pacientes recaían en 6 meses, todos. Que es uno de los pocos estudios donde se había medido a largo plazo, no sé, creo que eran 5 años o algo así, había daño cerebral permanente y pérdida de memoria permanente. Por otra parte, sin tener en cuenta ya todo el daño subjetivo que produce la pérdida de memoria, de recuerdos biográficos, se dice que Ernest Hemingway se pegó un tiro después de salir de la clínica Mayo, donde había recibido su segunda sesión de electroshock. Finalmente, del psicoanálisis, decir 2 cosas brevemente y termino. Y es que es curioso porque ya existen estudios sobre la eficacia del psicoanálisis desde los años 70. Yo no sé cómo nos han tenido engañados, porque bueno, ahora últimamente se han hecho bastantes para todos los trastornos, trastornos de la personalidad, trastornos de la ansiedad, trastornos, esquizofrenia. Quiero decir, hay una gran cantidad de estudios donde se
donde se presenta la eficacia del psicoanálisis. Muchos de estos estudios muestran cómo es mejor el psicoanálisis que los psicofármacos o que otras terapias, en otros no, etc. Hay estudios de todo tipo. Y se ve una cosa muy interesante del psicoanálisis. Siempre se decía que era muy costoso. Bueno, pues se ve que reduce los costes en los hospitales. También está demostrado que produce efectos a largo plazo, que era precisamente lo que normalmente las terapias y los estudios sobre psicofármacos no evalúan, qué es lo que pasa 10, 15, 20 años después. Bueno, pues hay una característica del psicoanálisis, lo que llaman el efecto incubador, y es que lo que se ha trabajado durante un tiempo, eso, aunque no sea real inmediatamente, muchos años después parece que empieza a hacer efecto. Es decir, bueno, hay una gran cantidad de datos y hay una gran cantidad de cosas que las tenemos apuntadas en el libro y nos da para decir que cuando nos digan tú eres pseudociencia, pues decir no, pseudociencia eres tú. Muchas gracias.